días, otra vez. We want to continue our studies in 1 Corinthians 15. Queremos continuar nuestros estudios en 1 Corintios 15. For those who may not know me, Para ustedes que no me I'm conocen, Dennis Roxer, yo soy Dennis Roxer, pastor at the Duluth el College. pastor de la Iglesia Bíblica de Duluth. My translator today is, Mi traductora hoy es Joan Weiner and my scripture reader y la today persona que está haciendo la lectura hoy, Robert Lilligard. and we're glad that you could join us again. y estamos muy contentos que ustedes pueden estar con nosotros otra vez. During this session, Durante esta sesión we're going to continue to answer important questions vamos a continuar a contestar preguntas importantes related to 1 Corinthians chapter 15. en cuanto a 1 Corintios 15. Lo que tú crees sobre la resurrección afecta la manera como tú vives. Lo que tú crees sobre la resurrección afecta la manera como tú vives. But before we go to 1 Corinthians 15, Pero antes de ir a 1 Corintios 15, let's ask and answer the question, vamos a hacer y a contestar la pregunta, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? this is a question many people are asking. Esta es una pregunta que muchas personas están haciendo. This past month, Este mes in the pasado, United States, en los Estados Unidos, in Newtown, Connecticut, en la ciudad de Newtown, Connecticut, there was a man había un hombre who came and shot many young que children. vino y mató muchos niños. This was a tragedy. Esta fue una tragedia. But why is there suffering in the world? Pero ¿por qué hay sufrimiento en el God mundo? is a God of love. Si Dios es un Dios de amor, Why is there suffering in the world? ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Why is there child abuse? ¿Por qué tenemos el abuso de los niños? Where young children Donde niños times pequeños are abused a physically. veces han sido abusados Or físicamente sexually. o sexualmente. Why are there babies who die ¿Por qué tenemos infantes que mueren moments after they are born? momentos después de haber nacido? Why are there terrible ¿Por tragedies qué like the Holocaust tenemos in Germany? tragedias horribles como el In Holocausto which en millions Alemania, of people die? en el cual millones de personas murieron? Why is there tragedy ¿Por qué tenemos tragedias? like happened in New York? Como pasó en Nueva York. Why is there rape ¿Por qué tenemos la violación de and mujeres? great violations of women? Y violaciones increíbles de mujeres. We know of many countries Sabemos de muchos países in which dictators en los cuales los dictadores have taken advantage of han the people of tomado that country, ventaja de las personas del país. resulting in many deaths. Y el resultado es muchos muertos. Years ago in the United States, Años atrás en los Estados Unidos, Charles Manson Charles Manson, was Carlos involved Manson, in doing some fue terrible involucrado murders. en algunos homicidios terribles. And then there were people Y like Hitler tenemos personas como Hitler and y Stalin Stalin and other men y otros who hombres again que- slaughtered que many innocent, harmless people. había una matanza en sus países de muchas personas inocentes. You see, there is a moral dilemma here. Entonces tenemos un dilema moral aquí. Some say this: Algunas personas dicen esto. if God is good, Si Dios es bueno, He would destroy evil. Él destruyera a la maldad. If God is all powerful, Si Dios es todopoderoso, He can destroy evil. Él pueda destruir la maldad. But evil is not destroyed. Pero la maldad no ha sido destruido. Therefore, Por lo tanto, there is no good no hay and bueno, all-powerful God. no existe un Dios bueno y todopoderoso, dicen ellos. Or O, either God is all good, dicen ellos, o Dios es todo bueno, but not all powerful, pero no todopoderoso, or He's all powerful, o es todopoderoso, but not good. pero no es bueno. How can God allow the suffering of innocent people? ¿Cómo es que Dios puede permitir el sufrimiento de personas inocentes? What is the biblical answers to these ¿Cuáles questions? son las respuestas bíblicas a estas preguntas? Well, we know from the Bible Sabemos de la Biblia, in James chapter 1 en Santiago 1, and verse 13, Santiago 1:13, that God is good que Dios es bueno
And so God cannot create moral evil. Entonces, Dios no puede crear la maldad moral. Verse 13 says, Versículo 13 de Santiago 1 dice así. Cuando algo es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. we see here Vemos aquí that God cannot be tempted by evil. que Dios no puede ser tentado por el mal. God is good, Dios es bueno, and He doesn't tempt anyone. ni Él tienta a nadie. In Genesis chapter 1, En Génesis 1, verse 31, Génesis 1, we also 31, read of the 6 days of creation. vemos también de los 6 días de la creación. And at the end of those 6 days, Y en el fin de estos 6 días, what does verse 31 say? ¿qué dice versículo 31? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. So God created all things very good. Entonces Dios creó todas las cosas buenas. So what have we learned so far? ¿Y qué entonces hemos aprendido Number hasta one. ahora? Número 1, God being good Dios siendo bueno cannot create moral evil. no puede crear la mal moral, Number el 2, mal. Y número 2, God created all things very good. Dios creó todas las cosas muy buenas. The third thing we notice, La tercera cosa In que Genesis chapter notamos 2. en Génesis capítulo 2, verses 16 and 17, versículos 16 y 17, that God gave man que Dios dio al hombre the ability to choose la capacidad de tomar decisiones, right or wrong. escoger el bueno, el bien, las cosas correctas y equivocados. God created the first man, Adam, Dios creó el primer placed hombre, him in the Adán, Garden of Eden, lo colocó en el huerto de and this is what he Edén, said. y este es lo que él dijo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. And so God gave man a choice, Entonces, Dios dio al hombre una decisión, the ability la habilidad to choose good or evil. de escoger el bien o el mal. God did not want a robot. Dios no quiere tener una relación con un robot. God created a human Dios creó un ser in humano order to have a relationship, with porque quería tener comunión y una relación con él. him, a love relationship Una relación de amor that would be chosen by que man. estaría escogido por el hombre. But he gave him a choice. Pero él le dio una decisión. And we know what Adam and Eve did. Y sabemos lo que hicieron Adán y Eva. They chose to disobey God. Ellos decidieron desobedecer a Dios. They sinned. Ellos pecaron. And with sin came Y death, con el pecado vino la muerte. spiritually La muerte espiritual. separated from God, Una separación de Dios. banished from the Garden of Eden. Echados fuera del huerto de Edén. We also know También that sabemos physical death then que la began. muerte física empezó And entonces. years later, Y años después, Adam and Eve would die Adán physically. y Eva van a morir físicamente. We also know También that sabemos God placed a curse que Dios puso una upon maldición creation, en la creación. a curse of decay Una maldición de decaimiento and disease y enfermedad and death. y la muerte. So the question is, Entonces la pregunta es, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? and I would like to give you from the Bible 4 answers to that question. Quiero darles de la Biblia 4 respuestas a esta pregunta. Number 1, Número 1, debido a Satanás. Debido a Satanás. yes, Satan is one of the reasons, Sí, es verdad que Satanás es una de las razones, a major reason, una razón principal why there is suffering in the world. por qué tenemos sufrimiento en el mundo. Because sin Porque el pecado in the human race en la raza humana began with Adam. empezó con Adán. But sin Pero el pecado, in the universe sin embargo, el pecado en el began universo with Lucifer. empezó con Lucifer.
We read in Isaiah 14, Leemos en Isaías 14, verses 12 to versículos 12 15, a 15, about Satan's fall. de la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que te debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. We see here Vemos aquí that Lucifer, que Lucifer, a created angel, un ángel a creado, powerful angel, un ángel poderoso, decides to rebel against God. decidió rebelar contra Dios. And 5 times Y 5 veces he says, Él dice- I will. subiré, levantaré, sentaré, subiré. Voy a hacer algo. I will. I will. Voy a, I will. subiré, I levantaré, will. sentaré, subiré I will. y seré. He's rebelling against God. Él está rebelando contra Dios. He's using his volition Él está usando su voluntad to rebel against God. para rebelar contra Dios. And we know that this angel Y sabemos que este Lucifer ángel, este rebelde, Lucifer, has now become Satan. ahora ha cambiado a ser Satanás. And in doing so, Y haciéndolo, he has become the enemy of God. él ya ha llegado a ser el enemigo de Dios. Now, because of Satan, Debido a there is Satanás, suffering in the por world. causa de Satanás hay sufrimiento An en el example mundo. of that is found Un in Job ejemplo chapter de 1 esto and encontramos 2, en Job capítulos 1 y 2. in which many things happened in Job's life. Muchas cosas pasaron, sucedieron en la vida de They were Job, not due to his sin, pero no fue debido a su they pecado, were due to Satan. fue por causa de Satanás. And God allowed Satan Y Satanás permitió a to Satanás cause great suffering que él causara gran sufrimiento in the life of one of his believers. en la vida de uno de sus creyentes. So one of the reasons for suffering in Entonces, this world una de las razones por el sufrimiento en el mundo is Satan es Satanás and the evil that he y creates. la maldad que él crea. Second reason, Segunda razón de sufrimiento. Debido al pecado de Adán y la maldición. Debido al pecado de Adán y la maldición. we already mentioned this Hemos mencionado esto in Genesis chapter 3, en Génesis capítulo 3, how Satan como Satanás tempted Eve, tentó a Eva and Adam and Eve y Adán y Eva, then sinned against God. después pecaron contra And Dios because of this, y por causa de esto, The human debido race a esto, fell into sin. la raza humana se cayó en el pecado and all of creation was affected, y toda la creación fue afectada, including them. inclusive Adán y Eva. Now in Romans chapter 5, En Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, verse 12, versículo 12, we see this. vemos esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. We see because of Adam's Vemos sin, que por el pecado de Adán, we've all become sinners. todos somos pecadores. And with sin comes death. Y con el pecado viene la muerte. You see, this is one of the many problems Este es uno de los problemas when one believes in evolution. cuando uno cree en la evolución, Because they would have to conclude that, porque la conclusión estaría that there was death before sin. que había muerte antes del pecado. The Bible says no. Y la Biblia dice que esto no es verdad, That God created everything. que Dios creó todo muy bueno. Bueno. But because of Adam's sin, Pero
debido al pecado de Adán, that now ahora there is sin in the world, tenemos pecado en el mundo, death in the world, la muerte en el mundo, disease. enfermedad en el mundo In fact, there are sinners in the world. y de hecho pecadores en el mundo. This is what God has said. Y esto es lo que Dios ha dicho. So as we think of why is there suffering in the world, Y al pensar de por qué tenemos sufrimiento en el mundo, can we see podemos ver the reasons are given? que hay razones. Number 3. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Debido a los pecadores, debido a los pecadores. And so, suffering in the world Entonces el sufrimiento en el is mundo due to Satan, es debido a Satanás, to Adam's sin and the curse, debido al pecado de Adán y la and also maldición, due to y sinners. también debido a los You pecadores. see, for God to eliminate all sin, Si Dios iba a eliminar todo el pecado en el would mundo, mean He'd have to eliminate all sinners. esto significaría que Él necesitaría eliminar todos los pecadores. What kind of world would this be ¿Y qué tipo de mundo estaría? with nobody on it? Con ninguna persona en la, So what la does the planeta. Bible say? Entonces, ¿qué dice la Biblia? In Job 14, verse 1, it's right here. En Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Notice, man's days are full of trouble. Noten que los días del hombre están llenos de problemas y dificultades. Now, the Lord Jesus Christ El Señor Jesucristo recognized the reality of sin in the world, se daba cuenta del pecado en el mundo, though He warned aunque Él nos dio la advertencia of its consequences. de las consecuencias del pecado. We read in Matthew 18, Vemos en Mateo 18, verses 5 through versículos 7, 5 a 7, these words. estas palabras. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibí. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. We see here the Lord Jesus warning Vemos aquí que el Señor Jesucristo está dando una advertencia about taking advantage of little ones. de las personas que toman ventaja de los pequeños. Now, in verse 7, En versículo 7, Christ clearly recognizes Cristo reconoce that in this world que en este mundo there will be sin vamos a tener pecado, because we live in a fallen world. porque vivimos en un mundo caído. But he says here at the end, Pero dice en el fin, but woe to that man by whom the pero offense comes. hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. And so while recognizing Aunque nos damos cuenta, the reality of sin, la realidad del the pecado world we live in, en el mundo en que vivimos, he also warns bueno, él se dio cuenta, pero él también está dando una advertencia de las consecuencias del pecado. Now we know that in this world Sabemos que en este mundo and in each culture, y en cada cultura each diferente society, y cada sociedad each country, y en cada país, that individuals are given opportunity que individuos tengan la oportunidad to respond to the truth of God. para responder a la verdad de Dios. They know the truth of God Ellos saben la verdad de Dios in their conscience. en su conciencia. They know the truth of God Ellos conocen la verdad de because Dios of creation, debido a la creación and they are without excuse. que los rodea y no tienen excusa. Many know the truth of God Muchos conocen la verdad de because of Dios the Bible. porque tienen la Biblia. And God holds us Y responsible Dios dice que somos for responsables the truth that we have. para la verdad que tengamos. And He says, Y Dios dice, you need to respond to that truth. ustedes necesitan responder la verdad But when que people do tengan. not respond, Pero cuando la gente no but responde, reject His truth, sino rechazan a su verdad they replace it with a lie. y
la verdad es que ellos lo reemplazan con una mentira. This has many adverse consequences Y on their esta lives trae muchas consecuencias adversas en sus vidas and the lives of others. y en las vidas de otras personas. We're seeing this in the United States, Vemos esto en los Estados Unidos, as in many countries. tanto como en muchos otros The truth países, of God is que rejected. la verdad de Dios ha sido It's been rechazado replaced with y ha the sido lies, reemplazado con las mentiras. and the Y consequences las consecuencias have been more overt, han sido más externos flagrant sin. y han sido pecado flagrante en los países. What does Romans chapter 1 tell us? ¿Qué dice Romanos 1, 28 a 32? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, Yeah. inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. The more the truth of God is rejected, Lo más que personas rechazan la verdad de Dios, the more overt the sin. lo más externo lo que sean los pecados, These sins abiertos los pecados. Estos not pecados only relate to God, no solamente se relacionan a Dios, but they affect others, pero afectan a los demás. in which there is more suffering Y por lo tanto hay más sufrimiento as a result. como resultado. You see, they are rejecting the truth of God. Porque ellos han rechazado la verdad de Dios. They're saying, no, Ellos dicen, no, we want to be king. nosotros queremos estar los reyes de nuestras propias vidas. Queremos ser nuestros propios dioses. No one is going to tell us what to do. Nadie va a decirnos qué debemos hacer. And as a result, Y el resultado they violate God's es que truth, ellos violan las verdades de Dios. and they sin against us. Y ellos pecan contra otras personas. And so we live in this fallen world, Por lo tanto, vivimos en una vida caída. and we ourselves are sinners. Y nosotros también somos pecadores. What does Romans 3:23 say? ¿Qué dicen Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. You may not have sinned as bad as the other person, Es posible que no hayamos pecado cometido pecados tan graves como otras personas, but apart from Jesus pero Christ, aparte de Jesucristo, you are just as lost. somos igualmente personas igualmente perdidos. Your sins may not be as overt as the next person, Es posible que nuestros pecados no son tan abiertos como otras personas, but you also have sinned. pero nosotros también hemos The pecado. penalty for sin Y la is pena del death. pecado es la muerte. And what God should Y give you because of lo your que sin Dios debe darnos debido a nuestro pecado is eternal death. es la muerte eterna, Separation from una God separación forever and de ever. Dios de los siglos de los siglos. Why? ¿Por qué? Because God is holy. Porque Dios es santo And the penalty for sin y la is pena death. del pecado es la muerte. But God does not Pero delight Dios no deleita in the death of the wicked. en la muerte de los malvados. And much of the suffering of this world Y mucho del sufrimiento en el mundo is not only due to Satan no está solamente debido a Satanás and to Adam's y sin, al pecado de Adán, but to people's sin. sino también al pecado de la gente. And it's not going to get better. Y no va a mejorar, It's only going to get worse. solamente va a empeorar. What is 2 Timothy ¿Qué dice 3:13 2 Timoteo tell us? 3:13? Mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Notice there is such a thing as evil men. Noten que la Biblia dice que existen malos hombres. We are not born intrinsically good. No nacemos buenos intrínsecamente. We are sinners. Somos pecadores. And when our sin natures are yielded to, Y cuando nuestros
our sin natures, cuando nuestra naturaleza pecaminosa se presenta o se The rinde result is the increase of expressions of evil. al maldad, entonces existen entonces expresiones de maldad. And that is why I Del would mal. ask that you would pray, Y por eso pedimos que ustedes oren, even for the mission trip tomorrow, aún por el viaje misionero and traveling mañana, from the United States, viajando de los Estados Unidos or those brothers traveling from El o Salvador nuestros hermanos viajando de El Salvador to Nicaragua. a Nicaragua. Pray with us what Oren Paul said in con 2 nosotros Thessalonians 3. lo que Pablo dijo en 2 Tesalonicenses Verses 1 and 3, 2. versículos 1 a 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. For God to eliminate all sin Si Dios hubiese eliminar todo pecado, would require him to eliminate all sinners. esto lo requeriría que Él eliminara todos pecadores. And though one day in the future, Y aunque un día en el futuro God is going to right the wrongs of this life, Dios va a corregir todos los males de este mundo, that day is not yet here. este día todavía no ha llegado. A fourth reason why La razón God número allows 4 suffering in por the qué world. hay sufrimiento en el mundo es debido a la soberanía de Dios. Debido a la soberanía. not only due to Satan, No solamente debido a Satanás, no solamente debido al pecado de Adán, no solamente debido a los pecadores, sino también debido a la soberanía. because God is still on the throne. Porque Dios todavía está reinando en el Now trono. there's coming a day Vendrá un día when evil will stop. cuando la maldad And there will be no more sin, va a parar. Y no vamos a tener No more pecado, death. no vamos a tener la muerte, no more curse. no vamos a tener una maldición. That day is not Pero here. este día todavía no ha llegado. And God in his sovereignty Y Dios en su soberanía, He is the king of the universe, porque Él es el rey del universo, is even able es- to use evil aún puede usar la maldad to work together for good. para encaminarlo todo para el bien. You remember the story of Joseph, Ustedes recuerdan la historia de José, how he was hated by his como brothers. él fue odiado Sold into porque slavery. sus hermanos lo odiaban y lo vendían en la esclavitud. Falsely accused by Potiphar's Él fue wife. acusado falsamente por la esposa de Potifer. It resulted in him Y being put into prison. El resultado fue que él fue puesto en la cárcel, Though he was innocent. aunque él fue inocente. Did this take God by surprise? Esta fue una sorpresa para Dios. Was God still on the throne? Dios todavía estaba en el Did trono. God still have a plan? Dios todavía tenía un plan. He did. And Sí. Joseph acknowledged Y that. José se dio cuenta de He esto. believed God was good. Él creía que Dios He era believed bueno. God was in Él control. creía que Dios estaba en control And that God was y working out que his Dios plan. estaba ayudando a bien todos los planes. So after Joseph's father Entonces, died, después de que el padre de José había muerto, his brothers were afraid los hermanos de José tenían miedo that Joseph would now seek vengeance. que José ahora tratará de buscar venganza contra ellos. And what did Joseph tell his ¿Y brothers? qué dijo José a sus hermanos? Genesis 50, Génesis 15, Verse 20. versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en mira a mucho pueblo. Notice there is such a thing as evil. Noten que hay una cosa que como el mal. Joseph acknowledged this evil. Y José se dio cuenta, se reconoció And he este said mal. his brothers were responsible for it. Y dijo inclusive que sus hermanos fueron responsables But he para also el mal. acknowledged Pero también reconoció that God meant it for good. que Dios lo encaminó a bien. That's the kind of God we have. Este es el Dios que nosotros tenemos. God in his grace Dios en su gracia and his sovereignty y su soberanía can take human suffering puede tomar el sufrimiento humano and turn it into y something good. puedo encaminar todo por el bien. Is that not true? ¿No es verdad?
when it came to the death of our Savior, cuando se trataba con la muerte who de nuestro experienced Salvador, the worst of human suffering, quien experimentó el peor de sufrimiento en el mundo. who died a death he did not Él deserve, murió una muerte que no merecía, a death on the cross, una muerte en la cruz, not for his sin, no por sus propios For he had pecados, none. porque él no tenía pecado, but for your sin. sino por tus pecados. Undeserved suffering. Ese fue un sufrimiento no merecido. But did God use it Pero for Dios good? lo usó para bien. He did. Sí, For 1 Peter 3, porque en 1 de Pedro 3, 18 versículo tells us- 18, dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Jesus Christ is the just, Jesucristo es el justo and he died for the unjust. y Él murió por los injustos. That's you, Es tú and that's me, y yo. and that's all the sin of the world. Y este es todo el pecado de todo el And why mundo. did he do this? ¿Y por qué lo hizo? To bring us to God. Para llevarnos a Dios. The only thing we contribute to our salvation La única cosa que nosotros pudiéramos contribuir a nuestra salvación are the sins that nailed son Christ los to the cross. pecados que clavó Cristo a la cruz. We can do nothing to save ourselves. No podemos hacer nada para salvarnos a Jesus nosotros Christ mismos. did it all on the Cristo cross. hizo todo en la cruz, When he died for cuando our Él sins. murió por nuestros pecados And rose again. y resucitó. And why did Jesus Christ ¿Y do this? por qué hizo esto Cristo? It's because God loves you this much, Es porque Dios le ama a usted tanto and he wanted to save you. y Él quería salvarte. But to do so, Pero para realizar esto, he had Jesus Christ die as your fue substitute. necesario que Cristo muriera como nuestro sustituto. You see, God did not even Porque spare his own son Cristo from suffering. ni siquiera escatimó su propio hijo de sufrimiento. But on the third day, Pero en el tercer he día, rose Él victorious. resucitó victorioso. And all who have their faith in him Y todos que tienen su fe en Él are saved by God's son grace, salvos por la gracia de Dios. have eternal life, Tienen vida eterna. and one Y day un día they'll be resurrected ellos as well. estarán resucitados también. One day, Un día, when they die, cuando mueren, they will go to be with the Lord van a ir Jesus, con el Señor Jesucristo en el cielo, saved by God's salvos grace. por la gracia de Dios. One day, Un día, at the rapture, en el the arrebatamiento, dead in Christ los will rise muertos first. en Cristo resucitarán primero. Then we who are Y alive nosotros, and remain, los vivos, que shall be todavía están caught up aquí, together with them van a in the estar clouds, arrebatados juntos con ellos para be estar with con the Él Lord in the air. en el aire. So shall every man. Y así estaremos con el Señor siempre. We sorrow, Tenemos mucha tristeza but not without hope in Christ. en nuestras vidas, pero no sin una esperanza en Cristo. And that is why, as Christians, Y por eso, como creyentes, believers in Christ, creyentes en Jesucristo, when we are at the cuando bedside nosotros of a dying estamos believer, al lado de un creyente que está muriendo, we can be praying, falleciendo, podemos we can orar, be singing, podemos estar así cantando we can be y rejoicing, podemos regocijar, though we have sorrow. aunque tengamos tristeza. But we have the confident Pero assurance tenemos la certeza confidente of God's promises. de las promesas de Dios. And we know from God's Y word sabemos de la palabra de Dios that one day que un día there will come an end to evil. vendrá el día cuando el mal termina, For Jesus Christ porque Jesucristo is coming again. vendrá de nuevo. He will defeat the armies of the Él world. va a derrotar todos los At the ejércitos battle of del mundo Armageddon. en la batalla de Armagedón. And we saw last session Y vimos en la última sesión, in 1 Corinthians en 15, 1 Corintios 15, verses 25 versículos to 26, 25 y 26, that there's coming a day que vendrá un día in the future en el futuro that these verses will be true. y que estos versículos van a ser verdad. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. And when Jesus Christ returns to the earth,
Y cuando Jesucristo regresa a la tierra to reclaim this planet for God the Father, para reclamar este planeta para el Padre, Jesus Christ will Jesucristo be the center, será el the centro glory y la gloria of God's universe. del universo de Dios. Satan and his angels Satanás y sus ángeles will eventually be cast into the lake of eventualmente fire serán lanzados en el lago de to be fuego tormented para day ser and night atormentados forever día y noche por los siglos de los siglos. and one day, Y un día all suffering will be over todo sufrimiento se acabará on this planet. en este planeta. There will be a new heaven. Vamos a tener un cielo nuevo, There will be a new earth. vamos a tener una tierra nueva, There'll be no more death, ya no vamos a tener no la more muerte sorrow, o tristeza no more crying, o lágrimas no more tears. ni llanto. And God will wipe away Y all Dios tears from their eyes. va a quitar todas las lágrimas de sus ojos. You see, from the viewpoint of the unbeliever, Desde el punto de vista del incrédulo, as we think of evil, cuando pensamos en el mal, that in their view, there really was no beginning to evil, nor will there be an end. en su punto de vista, realmente el mal no tenía un comienzo y ni va a tener un fin. That good Que el bueno, lo bueno and evil, y el mal, how do you spell that? M-A-L, o mal o maldad, Will coexist van a existir juntos forever. por siempre. That is not the biblical viewpoint. Pero este no es el punto de vista bíblico. We know that God Sabemos is good, que Dios es bueno and good has always existed, y lo bueno siempre ha existido. but that evil Pero el mal, la began maldad, at a point in time. empezó en un punto de tiempo And right now, y ahora there is good hay bueno and there is evil y coexisting. hay mal que existen juntos. But one day, Pero un día, when Jesus Christ cuando returns, Jesucristo regresa, there will be an end to evil. vamos a tener el fin del mal. The redeemed Los redimidos will experience good forever. van a experimentar lo bueno por siempre, The unbeliever, though, eternamente, pero el incrédulo will experience va a suffering experimentar sufrimiento por los siglos de los siglos. forever. We understand Nosotros entendemos that this is God's plan. que este es el plan de Dios. Now that day is not here yet, Este día no ha ocurrido but we todavía, have this confident hope. pero nosotros tenemos esta esperanza confidente. And we read about it in many places Y in this vemos esto en muchos lugares en las Escrituras. book. And so, Por lo tanto, one day, un día there will be no more tears. no vamos a tener lágrimas en el mundo. Now I say that because we all know people who are suffering. Digo esto porque todos nosotros conocemos personas que están Some are unbelievers. sufriendo. Algunos son incrédulos And some are believers. y otros son creyentes. Both are under the curse. Ambos son bajo la maldición. And yet for the believer, Sí, pero por el creyente, God has a plan. Dios tiene un plan. And God wants to comfort Y us Dios quiere darnos in all our consolación. afflictions, Consolación y consuelo en that we todas may be able to nuestras comfort others aflicciones para que nosotros in their podamos afflictions consolar a otros en sus aflicciones, by pointing them to the comfort of God. enfocándolos en el consuelo de Dios. And did you realize that God can even use persecution Y ustedes saben que Dios puede usar inclusive la to persecución work together for good? para encaminar todo a bien. So we ask the question, Entonces la pregunta, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Debido a Satanás, debido al pecado de Adán, debido a los pecadores y la maldición, debido a los pecadores, debido a la soberanía, debido al sufrimiento por el Salvador. a fifth reason why we suffer in this world Quinta razón por qué sufrimos en este mundo is because of persecution. es por la persecución. We live in a world of the unsaved, Vivimos en un mundo de los no salvos, with Satan as the God of this con world. Satanás como el Dios de este mundo.
And because of our Y testimony for debido Jesus Christ, a nuestro testimonio por Jesucristo, at times we suffer a veces sufrimos persecution la persecución in many different ways. en muchas maneras diferentes. Philippians 1:29 tells us, Filipenses 1:29 nos dice, Porque a vosotros que os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. you see, God has given us a privilege. de hecho, Dios nos ha dado un privilegio. First of all, to believe in Him, Primero, creer en Él in the Lord Jesus y en Christ. el Señor Jesucristo. But the second privilege He's Pero given to el us segundo privilegio que nos ha dado is to suffer for Him. es sufrir por Él. This is a privilege Este es un privilegio because of what He has done for por lo us. que Él ha hecho por nosotros. Now, the false teachers do not tell you this. Las falsas maestros o predicadores no nos dicen esto. There are many false teachers Hay muchos predicadores who falsos preach the prosperity que gospel. predican el evangelio de la prosperidad. Are they telling you Philippians Ellos están 1:29? diciéndonos Filipenses 1:29. No. No, They're telling you ellos nos están diciendo that you are to que claim nosotros debemos reclamar in Jesus' name que en el nombre de Jesús your prosperity. que tengamos prosperidad, That God wants you healthy que Dios quiere que nosotros and wealthy. tengamos la salud y las Claiming riquezas material y riches. riquezas materiales, In which they twist en que ellos tuercen Old Testament promises promesas del Antiguo Testamento made to Israel que fueron hechos a la nación de Israel under the law bajo la ley regarding physical en blessings cuanto a las bendiciones and físicas, apply them y ellos los aplican to the church a inappropriately. la iglesia en una manera equivocada. The Lord Jesus Christ El did not Señor live in a Jesucristo no vivía en una mansión. mansion. The Apostle Paul El apóstol Pablo did not claim a beautiful No. Roman chariot in Jesus' name. estaba reclamando un carriota de oro en el nombre de The Jesucristo. apostles suffered, Y los apóstoles sufrieron, and many sufrían, believers suffered y muchos creyentes sufrían great things cosas muy difíciles in their day. en su día. The false gospel El evangelio falso of these prosperity preachers de estos predicadores de la is prosperidad totally contrary es to the Bible. totalmente contrario a la palabra de Dios. Like one says, Como uno de ellos if this is ha not dicho, your third declarado, car, si esto no es su tercer carro, then clearly you are not a man of faith. es obvio que usted no es un hombre de fe. Tell that to the early Christians. Dile esta a los creyentes en la iglesia Were they primitiva. claiming prosperity? Ellos estaban reclamando la prosperidad. No, they were being thrown to No, the lions. ellos estaban siendo lanzados a los But leones, they counted it a pero privilege ellos lo consideraban un privilegio to suffer for Christ. a sufrir por Jesucristo. And this is why Y whole esta books of es the New Testament la razón por la cual libros enteros were del devoted Antiguo al Nuevo to the Testamento subject of suffering. fueron devotados al tema del sufrimiento. 1 Peter 3, Primero de Pedro 3, verses 14 through 14 17. a 17. Mas también si alguna cosa padezcáis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que no murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Peter is writing to believers Pedro está escribiendo a creyentes who were suffering, que estaban sufriendo, encouraging them to animándolos suffer for righteousness' sake, a sufrir por la causa de la justicia, in being faithful to Jesus Christ. siendo fieles a Jesucristo. And you see, there are those today Y vemos algunos hoy día are doing the same. que están haciendo lo mismo. They are suffering persecution, Ellos están sufriendo la persecución, imprisonment, están en la cárcel even death
y también han experimentado la especially in muerte, Islamic countries. especialmente en los países islámicos. 1 Peter chapter 4, Primero de Pedro 4, verse 16. versículo 16. Excuse me, verses 14 through 16. Perdón, versículos 14 a 16. What does it say? Que, dice así. 1 Peter 4, 14 through 16. Primero de Pedro 4, 14 a 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. We see in this passage Vemos en este pasaje that you can suffer que es posible sufrir for the right reasons por razones correctas or for the wrong o reasons, por razones equivocadas. even as a believer. Y como creyente es As a posible. believer, Como creyentes you can suffer podemos sufrir, because you deserve it, podamos sufrir porque lo merecemos, for doing what is wrong, por hacer algo equivocado, for being a busybody, por ser entrometido an evildoer, o un malhechor a thief, o un ladrón or even a murderer. o inclusive un homicida. Is it possible to be a believer Hermanos, ¿es posible ser un and be creyente a murderer? y ser un homicida? Ask King David. Bueno, pregúntale al rey David. The answer is yes. Y la respuesta es sí. When we suffer due to Cuando our own nosotros sins, sufrimos debido a nuestros propios pecados, this is deserved este suffering. es un sufrimiento merecido. But as a Christian, Pero como creyente, we are called Dios nos ha to undeserved llamado a sufrir sin causa, o Suffering as no a merecido. Sufrimiento como suffering. cristianos. And when this is true, Y cuando esta es la verdad, we should glorify nosotros debemos glorificar a God. We Dios. should count it a Nosotros privilege debemos considerarlo un to have privilegio, suffered for the Savior. sufrir por el Salvador.